En este caso, Kenia nos va a hablar acerca de una colonia que tenemos precisamente aquí a mi espalda, es la colonia Tabacalera, es una de las colonias que forman el corazón de la Ciudad de México. Kenia, esta zona de la ciudad ha estado, sobre todo en los últimos años, en una fase de reconstrucción al parecer. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes. Efectivamente, la Tabacalera, que muchos le llaman así simplemente, ¿no? Una colonia muy pequeña, una colonia que era rural y de repente se convirtió pues en el epicentro, de hecho lo conocen así, el epicentro postrevolucionario de México, no solo porque se encuentra aquí el Monumento a la Revolución, esta gran explanada que ya se ha convertido en un espacio público muy importante para la Ciudad de México, sino que en cierto momento, Arturo, aquí se concentró la mayoría de las sedes sindicales. Así es. No se diga de las sedes del prismo puro en esta zona centro de la ciudad. Todavía, de hecho, hay algunas, está el PRI capitalino, muy cercano ahí a Puente de Alvarado. O este edificio que estamos viendo, que es el edificio de la Lotería Nacional, ¿no? Que tenemos aquí enfrente. Es uno de los iconos. Si alguien visita la colonia Tabacalera, es obligado ir al Monumento a la Revolución, el Palacio de la Pelota o el Frontón, que está ahí a un Aunque costado. sea conocerlo de fuera, porque en realidad está cerrado. Tiene casi 2 décadas, la verdad es una pena, es uno de los inmuebles más preciados, por decirlo así, de esta colonia, y va a cumplir las administraciones el abrir, el renovar, darle un segundo aire a este inmueble. De hecho, hay un proyecto para mejorarlo, hacer terrazas y también ampliar obviamente toda la oferta gastronómica, que es algo que está pues impactando de manera positiva a esta colonia. Otro de los lugares, como bien decías, otro de los inmuebles, la Lotería Nacional, este edificio del Moro, muy emblemático. Quien pasa por aquí por Reforma, en el cruce de Bucareli, lo ven a fuerza. Y pues no se diga el Museo Nacional San Carlos, ahí en Puente Alvarado 50, también otro de los inmuebles muy visitados, sobre todo para actividades culturales. Muchos jóvenes se dan cita ahí por todos los talleres, exposiciones, y pues esta colonia se ha transformado de manera radical. Ha sufrido de todo, antes era el estacionamiento de los camiones. ¿Recuerdas cuando había aquí marchas, tiro por viaje, que siguen habiendo? Pero antes el Monumento a la Revolución y sus alrededores era el gran estacionamiento de todos los grupos de maestros, campesinos y demás que llegaban, se quedaban ahí y de repente se esparcían por todo el centro de la ciudad. Sufrió una remodelación hace unos años. Así es. Y pues se mejoró desde el Monumento a la Revolución, la explanada, estas fuentes que se han convertido ya en un atractivo para toda la ciudadanía, para los turistas que van, sobre todo en temporada de calor, a darse ahí un buen baño. Incluso cuando hace frío, que sí, hay gente ahí bañándose todo el tiempo. Decimos balneario Revolución, ¿no? De hecho, sí, es uno de los balnearios públicos de la Ciudad de México, en el centro histórico. Y también, Arturo, con esto pues ha llegado los nuevos negocios, una apertura de negocios. Vemos nuevos restaurantes, obviamente las ya tradicionales cantinas que prácticamente rodean el Monumento a la Revolución, que esas llegaron para quedarse, y otros restaurantes, también han llegado hoteles y sigue habiendo vivienda. Así es. Todavía vemos unos inmuebles de los años 40 que se ubican en la parte trasera de la Lotería Nacional, inmuebles que no han sido, muchos de ellos, fíjate, no han sido remodelados, no han recibido ningún tratamiento, por decirlo así, y si uno camina por atrás del frontón vas a ver un panorama muy diferente al que se observa frente al Monumento a la Revolución. Así es. Ahí el abandono sigue. Hay una parte en la que todavía hay que intervenir bastante, calles, aceras, etcétera, y sobre todo hacer inversiones. No toda la colonia Tabacalera está bien, pero vaya, es importante. Además fue donde vivió el Che Guevara, y cabe señalar que en esta zona no hay una sola iglesia. Es la única colonia tal vez de la ciudad que no tiene una sola iglesia. Sí, este es un dato interesante, por lo mismo que hablábamos de que era la sede del sindicalismo aquí en esta zona. Y fíjate que te comentabas este dato interesante del Che Guevara. En una de las casas de José de Amparal, si no me equivoco, en la calle,
el número 49C. Ahí tuvo lugar la reunión de el Che Guevara con Fidel Castro. Así es. Es un departamento, actualmente está ocupado por otra familia, pero increíblemente este lugar ya se convirtió en un punto de la ruta turística en el centro histórico. Es decir, por ahí van a hacer recorridos turísticos para que toda la gente vaya, y obviamente hay una placa. Hace unas semanas se colocó en la Secretaría de Turismo y la Delegación Cuauhtémoc, colocaron una placa para que la gente sepa qué ocurrió ahí. Hay un hecho histórico muy interesante, y aparte, Arturo, comentarte, es un lugar donde también llega una cantidad increíble de españoles. Así es. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.